¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. En el último programa que tuvimos de esta serie, hablábamos pues cómo ese hombre que es cuerpo y es alma se comunica con la divinidad, con su creador por medio de la oración, y es un diálogo de amor. Y esta oración viene a dar ese vigor que se pierde en la lucha que se entabla contra el despojo de la pasión dominante. En la vida espiritual se hace pues un trabajo de purificación por medio del despojo de imperfecciones, pero junto con esa destrucción, que es una obra negativa, hay otra obra de edificación que es positiva y hace crecer el amor de Dios. Esta obra es la oración y las prácticas de vida interior. Es importante entender que no hasta que se quite el último vestigio de pasión dominante o imperfecciones que llevamos en el corazón, es hasta entonces cuando iremos con nuestro Señor. No. O sea que es un proceso lento pero creciente. O sea que al mismo tiempo que estamos despojándonos de imperfecciones, de bajas pasiones, estamos yendo hacia nuestro Señor. El corazón siempre está lleno de algo. Antes de nuestra conversión vamos a andar en la noche del... Y eso es lo que va a estar llenando, a lo mejor, no en plenitud, pero la mayor parte de nuestra alma, porque no hay nadie totalmente malo ni totalmente bueno. Pero sin duda que cuando andamos en la noche del pecado y en el mundo, lo que prepondera es lo negativo, la pérdida de gracia y esos vicios que se cultivan a través de la repetición de actos, formando hábitos que terminan en vicios. El corazón siempre está lleno de algo, pero igual que el agua y el aceite no se mezclan. Cuando empieza uno a practicar el despojo de la pasión dominante y la oración junto con las prácticas de vida interior, a medida que va saliendo una baja pasión, este lugar, este espacio que ocupaba esa falta en nuestro corazón, es llenado por la gracia de Dios. De tal forma que llega el momento en que cuando sale la última imperfección, entra en plenitud la gracia llenando en su contenido todo lo que viene de Dios, nuestra alma. O sea, pues este es el procedimiento que se sigue en la vida espiritual. Por una parte, estar destruyendo al hombre viejo con todas sus concupiscencias, y por otro lado ir formando al hombre nuevo según la justicia y santidad. Destruimos el egoísmo y al mismo tiempo fomentamos el amor a Cristo, ya que por cada esfuerzo que hacemos para quitar un defecto, practicamos un acto de virtud, y cuanto más crece esta y cuanto más intensos sean los esfuerzos de acuerdo a la capacidad de cada persona para practicar la virtud, pues ésta se robustece y se fortifica. Y hay una ley hablando del crecimiento de las virtudes, y que consiste en que no puede crecer una virtud sin que crezcan proporcionalmente todas las demás, especialmente la caridad.
el amor es como la raíz o el alma de todas las virtudes. Si nos hemos de hacer violencia, pues es porque amamos al Señor. De tal forma que por cada acto de virtud que hacemos, igual que cuando en un cuerpo humano al funcionar mal el hígado, se altera la presión arterial, etcétera. Cuando se corrigen los defectos que llevamos en el alma, todo ese organismo espiritual y físico gana salud. Y dije que ese cuerpo u organismo físico y espiritual, porque muchas enfermedades del cuerpo tienen su origen en el alma. Yo recuerdo en una ocasión llegó una persona con una adicción muy fuerte, pues había cocaína, había marihuana, había pastillas psicotrópicas, había todo, había alcohol. Y en el momento de la oración que se hacía, como que hay una intuición, una iluminación en donde hacía saber el Señor que si se hacía una confesión llena de contrición, llena de propósitos, de cambio, de enmienda, al llorar ese pecado Dios iba a sanar no solo el alma, sino también el cuerpo. Y en forma portentosa, en el momento de su confesión, da testimonio a esta persona que sintió de cómo era sanado también de su cuerpo. Y nunca más ha vuelto al alcohol o a las drogas, cosa que es imposible si se sigue un tratamiento médico. Es una desintoxicación paulatina, pero hasta eso llega el Señor para dar testimonio de su poder y de su presencia en medio de su pueblo. Entonces, cuando se mejora el funcionamiento de una parte de nuestro ser, todo el cuerpo gana. Cuando se corrigen esos defectos, todo el organismo crece en salud. Pero así como al médico no le basta corregir las deficiencias y debe dar tónicos para vigorizar el cuerpo, lo mismo sucede en la vida espiritual. No solo aumenta nuestra oración por ser diálogo de amor que nos lleva al conocimiento de Dios, no solo aumenta el amor con esa lucha de despojo contra nuestros defectos, sino que las virtudes crecen, ya dije, una en especial la que se practica, pero las otras también proporcionalmente con la oración y las prácticas de vida interior. Luchar contra las bajas pasiones, pues, es doloroso. Dice un santo padre, no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado. Y la oración, siendo grato, pues, con Dios, nos lleva al conocimiento de Él, y con esto nos lleva a enamorarnos de Él. El amor siempre exige trato, por referencias no se puede uno enamorar de alguien. Lo más que puede llegar a sentir es admiración,
Pero hablando de las personas, a lo mejor en lugar del amor va a venir la desilusión. Cuando dices, yo creía que, pero, ese pero te está diciendo que ya te desilusionaste porque las referencias que te daban de una persona eran excesivas y la realidad que tú encontraste fue diferente. En el caso de nuestro Señor no es así. El que lo conoce termina amándolo porque de tal manera fuimos creados que el hueco de Dios solo Él lo llena. Dice San Agustín, Señor, hiciste mi corazón para ti y mi corazón está inquieto hasta que descansa en ti. En la oración usamos 3 virtudes para comunicarnos con Dios que son conocidas como virtudes teologales porque el objeto de ellas es Dios mismo, la posesión de Dios mismo. Por medio de la fe descubrimos en las penumbras de la eternidad con toda certeza a Dios. Por medio de la esperanza estamos ciertos de que algún día lo poseeremos y por medio de la caridad ya lo poseemos. El que ama está en Dios y Dios está en él. La fe es una virtud fundamental igual que la humildad y es fundamento porque es la fe la que nos pone en contacto con las realidades sobrenaturales. De otra forma, imposible que aceptáramos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, aceptando que está ahí como estuvo en los tiempos de su vida pública, con su cuerpo, su alma y su divinidad. Ese Cristo que anduvo en Galilea, ahora presente en la Eucaristía, pero solamente por medio de la fe es que podemos aceptar esto. Por eso el justo vive de la fe, y cuanto más racionales seamos, vamos a andar buscando consuelo en lo sensible. Pero ahí está la palabra del Señor diciendo, Tomás, tú creíste porque viste. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Así pues, es importante hacer crecer la fe, y ésta se acrecienta por medio del amor a Dios. Estábamos viendo de cómo por medio de estas 3 virtudes conocidas como teologales es que podemos realizar nuestra oración, y veíamos la función que tiene cada una de ellas. La caridad, por la caridad poseemos ya a Dios, decía. El que tiene caridad tiene ya a Cristo en su corazón. Esta virtud es el elemento esencial de la vida cristiana y de la perfección cristiana, pues la santidad no es otra cosa sino la plenitud del amor a Cristo. Cuando nosotros estamos amando, compartimos su propia naturaleza. Dice San Juan, Dios es amor. Luego, cuando nosotros estamos amando, nos volvemos una sola cosa con Él. Tratar a Dios es mirarlo por la fe, apoyarnos en Él por la esperanza y tenerlo en nuestro corazón por la caridad. Estas 3 virtudes son las virtudes de la oración y de la vida contemplativa y vida interior, y están presentes en todas las etapas de la vida espiritual.
En el trato con Dios se encuentran dos elementos esenciales, el conocimiento y el amor. Y estos elementos se entrelazan, ya que, por ejemplo, el conocimiento nos lleva al amor, pero también el amor nos lleva al conocimiento. Conociendo a Dios lo amamos, pero amándolo lo conocemos, porque el corazón tiene razones que la inteligencia no comprende. A veces las intuiciones del corazón son más luminosas que todos los argumentos de la razón. Cuando se ama, se tiene un conocimiento íntimo de la persona amada y hasta se adivina lo que piensa. Ponía en el programa pasado el ejemplo de la mamá que sabe interpretar las necesidades de su hijo, que pasan inadvertidas para los demás, pero que ella, amándolo, es capaz de sensibilizarse para entender por esas intuiciones lo que por medio de la razón no llega a captar. Pues ese conocimiento y ese amor deben tener sinceridad y confianza. Hablaba en el programa pasado de cómo San Francisco de Asís, de Sales, dice que orar es acercarnos a Dios con profundo respeto, ya que no nos estamos arrimando a un primer ministro, a un presidente, a un rey terreno, sino al creador del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debe arrimarse uno con profundo respeto. Pero dice con la confianza que un hijo se acerca a la mejor de las mamás, y la mejor mamá pues es la tuya y la mía y la de cada quien. No es la mejor mamá la del vecino, sino la mía. Luego entonces hablarle a Dios con esa confianza que se dialoga con la propia madre. Y hablarle de todas las cosas, de las del cielo y de la tierra, ya que somos alma y somos cuerpo y somos alma. Y tenemos necesidades en ambos universos, en el material y en el espiritual. Y ahí hay que decirle todo lo que llevamos en nuestro corazón, sin dejar nada allí. O sea, con humildad, háblale de todas esas necesidades físicas, psíquicas y espirituales. Y hay que derramar nuestro corazón en su corazón divino, como se derrama en el corazón del amigo. A un amigo, pues, tú no te enrollas, sino que con palabras sencillas te comunicas con él, vertiendo todo lo que llevas en tu corazón. Pues vean, esas son las condiciones que dice San Francisco de Sales. Deben acompañar a una oración, un diálogo de amor con Dios. Y aunque la oración está presente en todas las etapas de la vida espiritual, la forma de hacerla va variando en estas distintas etapas. O sea, no todos podemos hacer la misma oración o debemos hacer la misma oración. Ni pueden ni podemos mantenernos en ella como en un molde. No, cada quien tiene su estilo, su forma y su momento.
San Juan de la Cruz dice: apenas hay un alma que en la mitad del camino se parezca a ocra. O sea, en la mitad del camino que lleva a la santidad. En la oración es igual, apenas hay un alma que se parezca a ocra. Y esto sucede por razones sobrenaturales y también naturales. Hay que recordar que hasta en nuestra conversación ordinaria hay muchas formas de expresarse. Pues lo mismo pasa en el orden espiritual. O sea, en la vida ordinaria hay gente tímida, hay gente de pocas palabras, y hay gente que habla y habla. Es lo mismo en el ámbito espiritual, no vas a usar otros recursos más los que ya tienes. Entonces, pues cada quien se va a expresar en su estilo por razones naturales. Pero dije que también por razones sobrenaturales. Y es que depende también del crecimiento del alma, el tipo de oración que se realiza. Pues así como hay muchas formas de expresarse en la vida ordinaria, lo mismo pasa en ese ámbito espiritual. Y cada etapa, según el crecimiento de las almas rumbo a la santidad, tiene su forma de oración, al grado pues que un director espiritual experto conoce la etapa de un alma por su manera de orar. Es como un termómetro en la vida espiritual. Miren, ¿qué oración se realiza en los que nos iniciamos ya en nuestro despojo? En el despojo de la pasión dominante, en esa primera etapa que se conoce purgativa, que es la de los principiantes. En esta primera etapa la oración que se realiza es discursiva o meditación. Es la oración de las tres potencias, memoria, inteligencia y voluntad. Por medio del discurso se llega al amor, a los afectos. Hablas y discurres, y por ahí surge una chispita de afecto. Cuando la vía espiritual, la vía purgativa avanza, la oración se va transformando y se vuelve afectiva. O sea, se habla menos y ahora se tienen más afectos. Cuando el alma ha ido conociendo mejor a nuestro Señor, entonces como le estorban los discursos, basta ya una palabra, una frase, o ponerse delante de Dios para que el fuego del amor se encienda. Entonces hay poco discurso y muchos afectos, amor, generosidad, aborrecimiento al pecado, deseo de sufrir. Estos afectos giran, como se dan cuenta, en torno al amor de Dios. Y cuando se llega al final de la vía purgativa, la oración se transforma en oración de simplicidad o de simple mirada. Ya no son muchos afectos, sino que se reducen al afecto principal, que es el amor. Sucede en la vida espiritual lo mismo que sucede en la vida ordinaria del hombre. Amamos como Dios ama como nosotros amamos, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Cuando se encuentran dos jóvenes y se despierta el interés
entre ellos, al principio, después de conocerse, que sería la gracia de la conversión, que quita la indiferencia de uno al otro, hablan y hablan y hablan, y a base de mucho hablar y conocerse, van a surgir chispitas de afecto. Crece el amor y entonces hablan poco, pero se sienten más consolados. Ahí está uno apoyando la cabeza en el hombro del otro y pueden permanecer horas sin hablar, pero ahora hay más consuelos. Y después ya no importa que estén uno al lado del otro, sino donde anden, cada vez que se acuerde uno del amado, se va a inflamar el corazón. Eso es lo que pasa en la oración también, que es diálogo y coloquio amoroso con Dios. A alguien que está oprimiendo a una persona, a un demonio, imagínate, y estando tú en pecado, pues si estás en sintonía de él, ¿cómo lo vas a enfrentar? Por eso es que los discípulos, aquellos que peleaban con la gente, no pudieron expulsar el demonio que oprimía a un joven, que a veces era arrojado, dijo su padre, al fuego, a veces al agua, queriéndolo matar. Raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Ustedes ni creen en el poder que les di. Y están en pecado, pues ¿cómo piensan expulsar a ese demonio? Y después les dice, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. O sea, estar unido al Señor. Y el ayuno que dice la Escritura, no es que dejes de comer, ¿verdad? Sino que renuncies también a tu pecado, mortificarte sí, pero renunciando al pecado. Y entonces sí, ahí queda confirmada esa autoridad y hay potestad para expulsar demonios, más en las condiciones que ya dije, según el lugar que se ocupe en el seno de la iglesia. De intervención, obispo y sacerdotes enviados por él, intercesión, el resto de los bautizados. O sea, y qué bueno que toco esto, porque estas palabras que acabo de decir, que dio autoridad también para sanar, y de esto pueden dar testimonio, o podemos dar testimonios tan vastos. Cada quien de ustedes podría narrarme seguramente una historia de las maravillas que por medio de la oración han visto en sanación de las gentes que Dios les puso para que vieran su poder. O sea, se llevaría uno muchos programas hablando de testimonios de liberaciones y sanaciones que por medio de la oración Dios nuestro Señor realiza. Y decía, esto no se opone pues, sino que va acorde a las otras enseñanzas evangélicas sobre el valor del dolor. O sea que a veces nosotros como que le hacemos interferencia a la acción del Espíritu Santo. Él por medio del dolor, aún del demonio, de las opresiones que causa el demonio, nos purifica, nos santifica. O sea, el sacrificio, el dolor, purifica. Y cuanto más nos purificamos, más crecemos en el amor. Y cuanto más crecemos en el amor, más capacidad tenemos de sufrir, de padecer. Y a veces nuestro Señor, que nos ama tanto, no escatima recursos y se vale hasta del demonio para santificarnos. ¿Qué frustración se llevará cuando yendo pensando con aire triunfalista que está haciendo pedazos a un hijo de Dios, a un bautizado, luego termina dándose cuenta de que todo lo que hizo no sirvió sino para santificar a la persona? Porque al causarle un dolor, un sufrimiento especial, le hacía que alcanzara mayor valor en la práctica de la virtud. Claro, estoy hablando
cuando se sufre en paciencia en el nombre de Dios. Porque se puede sufrir maldiciendo y renegando y siempre quejándose. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tenía que ser? ¿Y por qué no? Ahí lo que hace falta es elevar con humildad los ojos al cielo y decir: Señor, yo sé que me amas infinitamente más que mi madre y mi padre. Y si permites estos dolores, es porque son para mi beneficio, porque tu palabra dice que todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Y yo te alabo y te bendigo porque sé que estas manifestaciones de enfermedades, de pérdida de seres queridos, de escrecheces, de persecuciones, son medios por los cuales tú me santificas y por los cuales tú haces que me purifique de tantos pecados que he cometido ofendiéndote. Bien, pues hay que estar entonces pidiendo, sí, pero como lo hacía nuestro Señor. Si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no sea conforme lo que yo quiero, sino conforme tu voluntad. Bueno, pues el tener ese deseo innato de curación, pues no ofende a Dios. Pues todos buscamos estar sanos, sentirnos bien, pero no hay que desconocer esto que acabo de decir, que el padecer, el sufrir, y a veces sin que le hallemos nosotros una explicación racional a este sufrimiento, ¿dónde se origina? Bueno, pues ahí hay que abrirnos a entender que así se esté manifestando la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano, a propósito de toda esta problemática del sufrimiento humano, recomendaba, dice, una atención particular se presenta en el ministerio de la curación. Nuestra pastoral no debe tener una sola dimensión, no se ha de extender solo a las dimensiones espirituales, sino también a las físicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas y políticas. O sea, en forma universal, la Iglesia como madre, como maestra, como tutora, como educadora, siempre debe estar atento, y de hecho, pues ustedes ven todos los organismos que surgen en apoyo de las necesidades humanas. Ahí está Cáritas y muchas otras organizaciones que están buscando dar respuesta y apoyo a todas esas necesidades. Cuando nosotros vemos milagros, liberaciones y cosas que con el poder de nuestro Señor dejado a su iglesia se realizan, pues esta es una forma de evangelizar. Esta es una forma de hacer ver a la gente que Cristo está vivo y actuante en su iglesia. Donde dos o más se reúnen por causa de mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto confirma en fe. Los milagros son señales que Dios permite para consuelo de algunos y para la confirmación de la fe de otros. Arrimarse pues a la vida sacramental, a la vida de oración, a la vida de mortificación, a la vida de meditación de la palabra de Dios, y olvídense de cualquier cosa que se atentara vía brujería o cualquier otra cosa en contra de ustedes. El que va vestido de Cristo, ni el infierno entero le puede hacer daño.